Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos por si se suma a esta hora a las informaciones acá en el canal 24 Horas. Uno de los temas más sensibles de la jornada, ¿no? El fallecimiento de lactantes en nuestro país a propósito de la falta de camas críticas pediátricas. El Ministerio de Salud, de hecho, confirmó la muerte de 4 niños, no es uno. No son 2 como creemos, son 4 a raíz del virus sincicial y reconoció que se vive un importante brote en el país. Además, la ministra Jimena Aguilera, con quien conversábamos a esta hora de la tarde del día de ayer, discrepó de la proyección realizada por nuestro invitado de esta jornada, Jaime Mañalich, exministro, quien sostuvo, escuche lo siguiente, que si se mantiene el actual manejo de esta crisis podrían fallecer 120 menores de 6 meses o menos producto del virus sincicial. Estamos con Jaime Mañalich, exministro de Salud acá en el estudio. Primero que nada, Jaime, los saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Harto rato que no hablábamos, me parece. Pero si nos invita. Bueno, lo estamos invitando, para que usted se dé cuenta. Primero que nada, partamos porque me parece que la proyección, el caso particularmente de esta guagüita que muere el día que cumple 3 meses. Después se conoce otro caso más que lo lleva hoy día a La Estrella y ya finalmente Valparaíso, y ya finalmente la autoridad dice son 4. Usted señala que si se mantiene la actual manera de manejar esta crisis podrían fallecer 120 menores. ¿En qué se basa para decir aquello? Respecto a lo primero que señala, no sabemos cuántos niños han fallecido en Chile a la fecha por sincicial respiratorio. Se han ido sumando por las noticias. Pero el Ministerio de Salud, y lo digo con responsabilidad, no sabe hoy cuántos niños han fallecido por virus sincicial respiratorio durante esta época. Disculpe, punto, suspensivo. La ministra dijo 4. 4 que sabe. Yo lo que sostengo, no sé si son 4, son 6, son 8, lo que sostengo es que no hay datos formales de investigación de casos fallecidos por virus sincicial respiratorio y es un dato que tiene que aportar el Ministerio. Primera pregunta, ¿cuántos niños han fallecido ya por virus sincicial respiratorio en el brote de Temuco, severísimo, en el brote de Concepción, para qué decir, y en el resto del sur del país que viene hacia el norte? Lo primero. Segundo... Antes que vaya al segundo punto, es que ese punto es vamos a ir punto por punto, pero es que eso me parece bien llamativo porque usted ha estado del otro lado de esto, que es la administración de la salud pública. Y cuando la autoridad dice hay 4 niños fallecidos, uno entiende, yo entiendo, la gente que está en la casa entiende que la autoridad tiene la información y sostiene responsablemente y sobre la base de los datos de la realidad que son 4 los niños fallecidos. Usted dice que esa información puede no ser cierta. ¿Por qué? Puede no ser exacta, para usar una palabra correcta. Podría ser más. Porque el reporte de fallecimientos de distintas casas está muy perfeccionado para el COVID e incluso con error. Porque nosotros sabemos que registramos casos de COVID durante el primer año y que después hubo que corregirlo hacia la baja. A la baja, y fue una gran polémica en su minuto. Exacto. En ese contexto, la información oportuna de búsqueda de casos positivos de sincicial, cuántos fallecidos, por qué fallecieron, cuántos son atribuibles, porque de repente el niño puede haber tenido una complicación en la unidad de tratamiento intensivo, pero la causa que lo llevó. Entonces, se necesita una doctrina, un sistema para calcular estos fallecidos asociables a sincicial respiratorio, que hoy día no está montado, al menos por escrito, en una instrucción del Ministerio de Salud a la unidad de epidemiología. ¿Podrían ser más de 4? 4 es lo mínimo. Por eso, ¿podrían ser más? No lo sé. Lo que yo afirmo a su pregunta es que no tenemos certeza hoy día, ni el Ministerio la tiene, y creo que debería ser una cosa que se levante a la brevedad. La ministra el otro día, cuando le preguntaron a propósito de esta niña que falleció en San Antonio, dijo: pero ¿de qué se extrañan que haya un caso de fallecimiento si cada año, en años no epidémicos de sincicial, mueren más o menos 22 niños por sincicial respiratorio? Ese es el primer elemento. Segundo elemento, la epidemiología se basa en números, en datos, no en yo creo, tú crees, no, se basa en datos. Y es así como, COVID, nosotros anticipamos que lo que estaba ocurriendo en China, por allá lejos, iba a significar una grave catástrofe sanitaria para nuestro país y que necesitábamos 4.500 camas
con respirador de las 1.500 que Diciembre de tenían. 2019, en enero o mediados de febrero se hizo esa alerta acá. Recuerdo una conferencia de prensa, no fue conferencia de prensa, fue una reunión no Mira, donde usted esto es lo entregó que la necesitamos, proyección. esto es lo que vamos a trabajar, vamos a importar estos respiradores, vamos a convertir estas camas, vamos a hacer esto, lo otro, porque esto viene. En ese contexto, las tasas, o sea, qué porcentaje de niños menores de 6 meses, de 1 año, se van a infectar durante esta temporada por sincicial respiratorio es predecible. ¿Cuántos de ellos van a ser graves? ¿Cuántos van a llegar a un respirador? ¿Cuántos van a fallecer? La tasa de letalidad, o sea, de cada 100 niños que se enferman menores de 6 meses de edad, que es el grupo más grave, la tasa de letalidad es 6%, 6 de cada 100 fallecen. Entonces ahí se derivan y agradezco la ministra, a quien yo estimo mucho, me llamó esta tarde, se puso en contacto conmigo personalmente y me pidió que nos juntáramos y está por fijar la fecha en el ministerio para conversar no solo de esto, de son 120, 110. A mí lo que me interesa enfatizar es que estamos en una gravísima crisis sanitaria con Jaime, un brote epidémico por sincicial respiratorio que afecta gravemente a niños menores de 1 año. explíqueme, como dicen los abogados, más allá de toda duda razonable para que la gente que está en la casa viendo esta entrevista, ¿de dónde saca usted este cálculo? Porque usted dice, esto no es lo que yo creo, y lo ejemplifica y lo gesticula de esa manera. ¿De dónde saca usted el cálculo de que podrían fallecer 120 niños menores de 6 meses? De las tasas. Ok, explíquemelo. O sea, de nuevo, ¿no es cierto? Las tasas son cocientes. Ok. De tantos niños que se enferman, tantos van a enfermar gravemente, tantos van a ingresar a una unidad de tratamiento intensivo, tantos van a fallecer. Que es exactamente el mismo modelo que hicimos para el COVID. ¿Ese modelo no se ha hecho para el VRS? Yo no he escuchado que esté publicado. No se ha hecho para el VRS y tenemos datos históricos. Que es el virus respiratorio sincicial. Sí, perdón. No tenemos datos históricos de lo que ha ocurrido y uno se basa en esos datos históricos para decir esto es más o menos lo que... El dato que ya tenemos de este año es que la circulación del virus sincicial respiratorio es 10 veces mayor que la que teníamos de este mismo virus sincicial respiratorio en los años pre-pandemia. Informe del Instituto de Salud Pública, publicado, en la página web del Instituto de Salud Pública. Jaime, hay personas que piensan que quizás no es tan responsable entregar una cifra de estas características y que es algo alarmista. Van a morir 120 niños. ¿Qué le responde usted a esas personas? A mí me parece que en salud pública las cosas hay que mirarlas de frente. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Disculpe, porque yo me estoy acordando de las cifras y de las entrevistas que hemos tenido después, algunas más difíciles que otras. Yo recuerdo que usted en esa primera reunión en off que tuvo con prensa, que tiene que haber sido enero, febrero del 2020, cuando esto partió a fines del 2019. Fines de enero. Fines de enero, me acuerdo. Ministerio de Salud, la CIA separada, una cosa muy de loco en ese minuto que no entendíamos nada. Y usted proyectó que íbamos a tener más de 100.000 contagiados en no me recuerdo el plazo de meses, y aquí parecía una locura, y eso se sobrepasó y lo sabemos. ¿Le parece responsable anunciar esto, decir esto, y qué le responde a quienes señalan que esto no es responsable y que es algo alarmista? Decir, porque hoy día el ministerio dice son 4, hasta ayer eran 2, hoy día las cifras son 4 y usted dice van a ser 120. Si seguimos así, esa es su frase textual, ahí la tenemos, podría morir al menos 120 niños. ¿Qué le responde a quienes sostienen que decir algo así no es responsable? Siendo usted una extra autoridad de salud. O sea, vuelvo a decir, desde el punto de vista de la epidemiología, las predicciones de datos de lo que va a pasar, si una campaña de vacunación a influenza fue un éxito o no, de acuerdo al porcentaje vacunado, son datos que están escritos en todas partes. Me parece que es un poquito complejo decirle a las mamás de niños de menores de 6 meses prematuros, mire, no se preocupe de que no sigamos la norma ministerial de no aplicarle a estos niños cuando tengan síntomas respiratorios los anticuerpos monoclonales que están descritos desde el año 2017, que son beneficiosos para los niños menores de edad que tienen sincicial respiratoria. No se preocupe, no se alarme. No se preocupe si le dicen que en el hospital donde usted va no hay, y usted tiene un niño de 3 meses que está tosiendo. Los niños menores de 6 meses que están tosiendo en Chile en este momento tienen una infección por virus sincicial mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué es lo que nos dice Salud Pública? El 80% de las infecciones en niños menores en este momento son por virus sincicial. Ya, Jaime, disculpe, lo que pasa es que aquí hay mucha mamá que está viendo esto y al escuchar esto, al escuchar la proyección de 120 potenciales niños muertos y dice todo niño menor de 6 meses que esté tosiendo tiene virus sincicial, cualquier tos
¿O es una tos especial de esa que se hunde en las costillas? Que es la El tos? monitoreo que ha hecho el actual Ministerio de Salud a través del Instituto de Salud Pública señala hoy, a la fecha, en realidad la semana 21, 2 semanas atrás, que el 80% de las infecciones respiratorias de los niños menores de 6 meses es por virus sincicial. Ok. Y tú quieres que yo diga, no, mire, puede ser menos, puede ser... Esos son los datos oficiales, 80%. Entonces, si se presenta en un servicio de urgencia un niño que tiene fiebre, que está tosiendo, ese niño, mientras no Lo se más demuestre, probable es que sea sincicial. mientras no se demuestre lo contrario, perdón Es. que sea enfático, es Ok. mientras no Tiene se que ser demuestre- tratado como sincicial hasta que se descarte. tiene que ser cuidado como sincicial. O sea, si está muy bien y la fiebre baja, tráigalo mañana a control. Hagamos kinesioterapia, no dejarlo 3 días allá. No, porque, insisto, la situación que tenemos es extraordinaria. No queremos tener de nuevo epidemia, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos un brote epidémico y tenemos que enfrentarlo como tal, con los datos. La exigencia que nos pedían a nosotros de transparencia de datos, creo que es legítima. Estos son los datos, esto es. Mire, yo creo, no, tantos fallecidos, ¿cuántas camas de intensivo hay disponibles en este momento? Yo le digo exactamente cuántas hay disponibles de intensivo en el país en este momento. Quedan exactamente 13 camas de tratamiento intensivo pediátrico, tanto en la red pública como privada. 13. 13 camas. En todo el país. En todo el país. El Servicio de Salud de Concepción, privado público, totalmente copado. El Servicio de Salud de Araucanía, totalmente copado. Valparaíso, totalmente copado. 100% ocupación, porque este 92% es un promedio, que incluye Arica, donde todavía esta cosa no ha llegado. 92% promedio. Tenemos regiones del país que están absolutamente... Espérese, Jaime, disculpe. Hay solo 13 camas disponibles Así, hoy en Chile. Del levantamiento que hice hoy día en la red pública privada, quedan 13 camas disponibles y por eso hay que remecer el árbol, pedir que lleguen recursos de Hacienda y en las próximas horas o días aumentar la capacidad público-privada para recibir a los niños que se están enfermando hoy día. Déjeme plantearle el caso 1 que vamos a decir, o caso 0 de esta crisis, que es lamentablemente esta guagüita mía que cumple 3 meses el día que muere. Esa es la verdad. Ella estuvo 3 días internada en el Hospital Base de San Antonio. Es plausible, es probable, y ahí apelo a su experiencia y a los datos que está manejando hoy día, que hay 13 camas disponibles pediátricas en todo el país. Es plausible pensar que en esos 3 días que estuvo ella internada en San Antonio, un cuadro que era grave y que se fue deteriorando, me imagino yo que los médicos van viendo el deterioro progresivo y van viendo cómo se agrava y cómo esto empieza a ser un cuadro muy grave y que probablemente tenga un desenlace fatal si es que no se hace algo. Es posible pensar que en esos 3 días no hubo una cama disponible en Santiago, en Viña del Mar, en Valparaíso o en Rancagua y que la única cama disponible estaba a 1.800 kilómetros de distancia en Arica. ¿Eso ¿Usted cree esa versión? ¿Es probable esa versión? Yo contestaría de la siguiente manera. En primer lugar, nosotros estamos en un... Perdón que lo diga porque esto afecta a la salud de los niños, pero estamos en un momento político en que el Ministerio de Salud privilegia el traslado solo dentro de la red pública. De hecho, la activación que permite la alerta sanitaria que está vigente en este momento. Pero la ministra dijo que habían 120 traslados y ocupaciones de camas privadas. Perfecto. Lo que quiero decir es, primero busquemos en el sector público, aunque sea en Arica, antes de pensar en el sector privado. Y segundo, y por eso creo que es importante esta sensibilización que estamos teniendo en estas horas, es que un niño que se ingresa a un hospital por una infección respiratoria, que probablemente es esencial respiratorio, menor de 1 año, estoy insistiendo, ese niño empieza a deteriorarse un poco. Yo la pregunto, ¿tengo una cama? No tengo una cama. Tengo que empezar a pedir el traslado en el día 1 de los... No en el 2 ni en el 3. No en el 3, no, cuando en el 3 ya el niño... desenlace es fatal. Oye, mira, ¿qué hacemos ahora? Entonces le vuelvo a repetir. Usted conoce, usted además ha sido parte de directorio de clínicas privadas del país. Usted fue ministro de Salud. ¿Es posible creer que en esos 3 días que esta guagüita estuvo internada en el Hospital Base San Antonio, la única cama disponible para ella estaba a 1.800 kilómetros de distancia? ¿Eso es plausible o no lo es? Aprendamos. Yo creo que la situación, yo hoy día lo describe muy bien el diario La Segunda, a propósito de una entrevista al ex subsecretario Luis Castillo. Esto necesita un agente, una persona, un grupo que diga, sabe, Hospital de San Antonio, tenemos una niñita que no pinta bien, se ve complicada.
por favor, ubiquen una cama. Día 1. Ubiquen una cama. Sí, en el diario hablan de gestor. Y en eso, ¿no es cierto?, esa persona empieza a buscar la cama y se va a la clínica y le dice, pónganme la cama acá y yo les traigo, porque esto hay que salvar la vida de un niño. Pero no me respondió la pregunta que le hice exministro. Le pido que me la responda. No podría contestar, porque es una respuesta que conlleva responsabilidades penales y creo que no es el momento de que yo declare en esa materia. ¿Usted cree que aquí de comprobarse, porque mire, ayer nosotros entrevistábamos al doctor Leonardo Ristori, usted lo conocerá, uno de los urgenciólogos más destacados del país, que también hoy día está en el mundo privado, pero durante la mayor parte de su carrera estuvo en el servicio público, en la posta central. O sea, si hay alguien que administra urgencias, es quien dirija la posta central de este país. Y lo que nos decía el doctor Ristori en cámara es, yo hoy día estoy al 100%, él está en la clínica Indisa ahora. Estoy al 100%. Están al 100%. Están al 100%. Entonces, y estoy al 100%, estaba al 100% en los últimos días. Pero, si me llega un paciente, transformo un box en una cama pediátrica de alta complejidad. Eso es. Entonces, le voy a repetir la pregunta con ese antecedente, porque aquí, lamentablemente hay que decir, acá esto terminó con una muerte. Y la ministra dijo que el cuadro era tan grave que el desenlace iba a ser eso, y el Colegio Médico de Valparaíso desmintió esa versión diciendo que la guagüita no recibió a tiempo la atención que su estado de salud y su cuerpo requería. Porque una cosa es que uno llame a la clínica A y le digan, estamos copados, no me quedan camas. Clínica B, lo mismo. Pero uno puede insistir, uno puede decir, ¿me puede transformar un box en una cama de urgencia? Y más aún. Le puedo hacer otra pregunta. Aprendimos en la pandemia y a golpes que se puede hacer reconversión de camas críticas, en ese caso de las pediátricas, los broncopulmonares infantiles, la doctora Gema Pérez, entre otros, nos enseñó tanto de aquello, a camas para adultos, que era lo que se requería. Sí. A la inversa no se puede hacer, es decir, si usted tiene esta guagüita en San Antonio y está ocurriendo esto, todos los otros pacientes están a punto de fallecer y no se puede reconvertir una cama, no se puede transformar un box en una cama de urgencia pediátrica para que esta guagüita salga adelante de este cuadro, o el desenlace era inevitable. Yo no, insisto, por respeto a los padres, que no tengo los antecedentes suficientes para analizar un caso en particular. Por supuesto. Lo que sí me atrevo a decir... No está la ficha es que, clínica sobre la mesa. Textual, reunión con el doctor Luis Castillo, X día en la mañana, tiempo de COVID. Oye, Luis, la unidad de gestión de camas dijo que no había cama en ninguna clínica privada. Por favor, date una vuelta por las clínicas y que pongan 24 camas para mañana. Volví al doctor Castillo, están las 24 camas listas. Reconvertidas, pusimos los respiradores. O sea, aquí se necesita una intervención muy agresiva, puede usar una palabra muy proactiva para lograr que las cosas ocurran. Si uno simplemente, la enfermero, mucho respeto a la unidad de gestión de cama, llama y dice, mira, no, qué lata, no tenemos cama, ¿para qué vamos a reconvertir? Tiene que ir alguien y decir, por la alerta sanitaria y por la autoridad que tengo, les digo, estos 4 pabellones quirúrgicos que los usan para cirugía infantil y donde hay un ventilador, los van a convertir en UTIs pediátricas. Eso hay que hacerlo. Recién ¿Cuánto se muere en hacer eso, Jaime? Es que lo lamento, pero es que hay que insistir en este caso porque además hay una investigación y puede haber responsabilidades penales. Esto terminó con la vida de una guagüita. ¿Cuánto se demora una persona responsablemente que está a cargo de ese grupo, como usted decía con el doctor Castillo, que también manejó la crisis y usted le decía por favor? Me imagino que no le decía por favor, conociendo un poco su carácter, tiene que ser un poco distinto el trato, pero vamos a suponer que le decía... Vamos a partir del supuesto que le decía por favor. ¿Cuánto se demora una persona encargada de eso cuando usted le dice por favor, doctor Castillo, reconviértame este box en cama pediátrica? ¿Cuánto toma eso en tiempo? 6 horas, 8 horas. En tener una buena dotación. Esto significa... Perdón, 6 horas con personal. Porque también aprendimos que las camas pediátricas UCI y las camas adultos UCI no es la cama, ni es la cama ni el equipo. Imaginémonos que estamos hablando de un intensivista pediátrico. Okay. O sea, una persona que domina los respiradores, las camas, el oxígeno. Un intensivista pediátrico. Este intensivista pediátrico va donde el doctor Ristori, Clínica Indisa, y Ristori le dice, fíjate, no tengo. A ver, recorramos la clínica, vamos a ver. Vamos viendo. Oye, aquí tienes en tabla
y tienes reservada para Este la paciente UTI. tiene 40 años. No. está- Estos niños, mira, vas a operar, no sé, el corazón, de cualquier cosa grave, esos niños tienen que ir a la UTI, neurocirugía. Pero esos niños pueden esperar, no los opere. Eso ocurrió como indicación recién hoy. Suspender la cirugía electiva lo vi. hoy. Ya, suspendado. Ahí quedan 3 cupos que tú tenías reservados. Listo. Oye, aquí tú tienes la área de recuperación pediátrica, pero aquí hay oxígeno de alto flujo, hay personal capacitado. Listo, aquí hay 4 camas más. Eso se pone a 6 horas. 6 horas. En 6 horas se podría empezar a aumentar la capacidad y ponerla a disposición de la unidad de gestión de camas para derivar a los pacientes lo más cerca que se pueda, lo más rápido y lo más prematuramente que se pueda. Porque si el niño se maneja bien, la niña se maneja bien, el lactante, es posible que no lleguen a estar en un respirador, que necesite solo una unidad intermedio, una unidad de pediatría corriente, con oxígeno, con enfermería, con las auxiliares que están ahí, dedicadas solo a esto. Jaime, le pregunto, acá hay, en su opinión, por los datos que usted tiene, por el manejo que se ha hecho en el pasado de la crisis del COVID y por lo que lo entrega la realidad hoy día, ¿hay un problema de gestión? Yo creo que hay un problema de gestión. El tema de redes asistenciales es siempre un problema de gestión. No es un problema de confesiones políticas, es un problema de gestión, de administración. ¿Dónde están los nudos? Y por eso yo tuve el coraje de nombrar viceministro, digamos, de redes a un ingeniero. Porque los problemas son de ingeniería. Ahí se requiere logística. Logística. ¿Dónde están los respiradores? ¿Dónde está el oxígeno? Logística. Logística. Un gerente. Un gerente. Perdón que ponga un ejemplo. La posta central triplicó su capacidad de tratamiento intensivo. ¿Qué me dice el subsecretario de redes? Tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Que el flujo de oxígeno que necesitan esos respiradores implica que las cañerías de oxígeno tan flacos se van a congelar. Y rápida, como ocurrió en alguna parte del mundo, en Ucrania creo desgraciadamente, se van a morir, toda la gente está conectada al respirador. Entonces tenemos que resolver este problema, es netamente logístico. Eso es logística, eso es ¿Y ingeniería. cómo se resolvió el problema? Con una persona, un ser humano, que con una manguera o baldes con agua tibia mojaba todo el día. Para evitar que se Para congelaran. evitar que se congelaran y se murieran. ¿Por qué? Porque no teniendo la capacidad de flujo de oxígeno para manejar todos esos respiradores, ahí se producía un nudo. Desde la oposición se ha pedido la salida del subsecretario de redes asistenciales a la luz de los antecedentes que se conoce públicamente. Evidentemente hay que esperar la investigación, el sumario que se está realizando internamente y eventualmente las responsabilidades penales si es que las hay. En su opinión, ¿hay argumentos suficientes para pedir la salida del subsecretario de redes asistenciales? Las autoridades independientes del ¿O me va a marco, dar una respuesta políticamente correcta? no, en el marco político que se esté, tienen que pensar si son las más capacitadas para hacer una tarea determinada. ¿Y cuál es su opinión sobre eso? Y en ese sentido, yo creo que la gestión de redes asistenciales hasta hoy día no ha sido idónea. La crisis de sincicial respiratorio que tenemos en este momento viene anunciada hace más de un año. El brote que tuvimos el año pasado, el hemisferio norte, los datos del Instituto de Salud Pública, la propia alerta sanitaria de este año que se renovó en marzo, se dijo, se querían terminarla. Pero el ministerio dice, sí, el COVID se está yendo, pero como tenemos tal amenaza de infecciones respiratorias durante marzo, durante el invierno que viene, mantengamos la alerta sanitaria hasta el 30 de agosto, que vence. O sea, el marco jurídico para actuar más proactivamente está. O sea, usted lo que me está diciendo es que falta idoneidad en el manejo de la... Esas son palabras que yo no he usado. Yo creo Usted dijo que no es idóneo. Yo- Eso es falta de idoneidad. Yo creo que el manejo de la subsecretaría no ha sido idóneo ¿Y eso porque es- no le han pasado el dinero. Eso es falta de o porque no idoneidad, tiene pues. pero eso puede no depender de la persona. Puede, a lo mejor, el ministro Marcel, está tan preocupado de los equilibrios macroeconómicos que no le plaza los dineros comprometidos al Ministerio, no se los pasa, de hecho, al Ministerio de Salud para enfrentar adecuadamente esta campaña de invierno. ¿A usted le consta que el ministro no haya pasado o es una suposición? ¿O la ministra le insinuó algo así en esta conversación que tuvieron? Yo diría que me consta que no ha ocurrido el paso de los flujos solicitados por el Ministerio en forma, monto y tiempo. ¿Le consta? Me consta. Ya, porque sin plata no se puede hacer esto. Bueno, por eso digo, yo creo que no es, mira, si no hay un aumento... Javier, disculpe, que aquí ya se está escalando el tema, porque evidentemente
Lo más fácil aquí es pensar, el doctor Arao no ha dado el ancho, él es el encargado, el subsecretario de redes asistenciales, y no son pocos los que dicen, tiene que salir. Ayer circularon los nombres para reemplazarlo, usted lo sabe, lo sabe. La ministra se lo preguntamos y la ministra decía, tiene mi confianza hasta ahora. Pero si usted me está diciendo que a usted le consta que los recursos que se han solicitado en forma y en cantidad no han sido entregados por Hacienda, estamos escalando el problema entonces a otras esferas, porque sacarle plata a Hacienda es una cosa distinta. Pero cuando se están muriendo niños, si usted hace una proyección, que algunos han dicho que no es responsable, pero usted está explicando el argumento de por qué los números eventualmente le dan la razón de que 120 niños menores de 6 meses podrían fallecer. Y si termina discúlpeme, y si me termina diciendo que aquí no se han traspasado los recursos adecuados para manejar mejor esta crisis, es un problema que escala. Sale del ámbito de esfera de la subsidiariedad de redes asistenciales y lo instala en Hacienda. Vuelvo a señalar o insistir en lo siguiente. Yo le planteé el día 5 de enero del año 2020 al presidente Piñera, viene una catástrofe sanitaria. Él me dijo, presénteme un plan. Le presenté un plan el 20 de enero. Lejos, China, muy lejos, no, nada. Y el 20 de enero él llamó al ministro de Hacienda y le dijo, sabe, esto va a ocurrir, pase los fondos. O sea, se transformó en un problema de la presidencia de la República. Y en ese contexto, haber sacado en este gobierno de la moneda al Ministerio de Salud y relegarlo a la calle Maquíver y no darse cuenta que salud es un área tan sensible para la ciudadanía, para desarrollo social, para seguridad social, y permitir que los dos subsecretarios, y me meto las patas en los caballos, tengan conexión directa con el presidente, desmereciendo la autoridad de la ministra, es un nudo que hay que resolver. Porque de lo contrario, los niños van a pagar la cuenta. Jaime, no hay pocos que han mirado con suspicacia la aparición pública suya hoy día, Chaguán, Evópoli, el mismo presidente Piñera ofreciendo la asesoría o los equipos que manejaron en su minuto el COVID. Y uno podría pensar, bueno, acá hay una jugada que es política, un aprovechamiento político. Legítimamente uno puede pensar, pero estamos en época política y evidentemente usted fue un actor político relevante, recibió críticas políticas muy duras en su minuto, respondió de igual manera. Por eso yo decía, a propósito de cómo le habrá dado la instrucción al doctor Castillo en su minuto, ¿no hay un aprovechamiento político de esta crisis aparecer hoy día haciendo esto? Lo primero que quiero señalar es que yo vengo hablando de este tema hace muchas semanas. No es que hoy día se me ocurrió, no. Hace muchas semanas que vengo diciendo, cuidado, y los Twitter, y las entrevistas, y ojo, y esto, lo demás. Pero hoy día fue una cosa más orgánica y el expresidente Piñera ofrece sus equipos. Bueno, para mí lo importante es cuidar a los niños. Si por lo que fuere se puede remecer el árbol y salvar, como se salvaron probablemente del orden de 180.000 personas de morir por COVID durante el manejo de la pandemia en el gobierno anterior. Si se pueden salvar, si yo estoy equivocado, si no son... No es ese el tema. A lo mejor alguna autoridad dice, mire, Mañalich, usted está equivocado, que no son 120 niños, son 80. Estamos en un brote epidémico brutal. Y en ese contexto no podemos andar con minucias, con... no, vamos, hay que actuar, hay que movilizar la red pública, la red privada. Hay que tener pero eso, antes que se nos vaya el tiempo, ¿qué le responde a quienes ven hoy día en la aparición orgánica suya con Chaguán, con Evópoli y el presidente Piñera ofreciendo a su equipo un aprovechamiento político de un tema que es muy sensible porque hay niños muertos de por medio, de vuelvo familias? A decir, hablo por mí porque lo único que yo conozco es que el presidente me llamó a las 7:30 de la mañana y me dijo, ¿te molestaría que yo pusiera un tuit? Por supuesto, dile que está dentro de posición. La única conversación con él si es que se refiere a alguna coordinación. ¿El presidente lo llamó temprano? A las 7:30. ¿Y qué le dijo el expresidente? Me dijo eso textualmente. Oye, ¿tú estarías dispuesto a ayudar si el ministerio...? Por supuesto. De hecho, la ministra se comunicó conmigo la tarde de hoy. Y estamos viendo en qué momento nos reunimos para hablar de estas cosas. Toda la ayuda que sea necesaria. Mi punto focal es los niños. Y evidentemente yo lo sé. O sea, no va a demorar 2 días, 3 días, cuando mucho,
que algún medio de comunicación mandado por el gobierno saque de nuevo el tema de los correos, de todo ese tema. O sea, yo sé que ese costo tengo que pagarlo, pero el tema aquí no es ese. El tema son los niños. La defensa de los niños menores de 1 año para que sobrevivan. Y si eso ya ocurre y el ministerio lo toma y lo hace, se acabó el tema. Estamos bien encaminados. Bien, pues es parte del escenario, es parte naturalmente del diagnóstico. Hay una diferencia importante entre la data que entrega la autoridad sanitaria sobre 4 niños y ustedes diciendo que pueden ser más. El ministerio no ha entregado ninguna data, perdón. El ministro Yo no he visto ningún papel. Se habla de 4 menores fallecidos, ¿no? Se habla, sí, se habla, así como la Corte Suprema, se habla. No hay ningún papel que diga estos son los niños afectados por ciencia social, estos los que se hospitalizaron, estos los de respirador, como se nos exigía a nosotros. Estos son los fallecidos. No hay, no hay. Y yo estoy seguro que en las próximas horas va a aparecer. Pero a esta hora, 7 de la tarde de hoy, 8 de junio, ese dato no está. Ya, el Ministerio confirmó los 4 niños, más allá de eso, el Ministerio ha confirmado 4 niños fallecidos. Pero bueno, es parte de la discusión de esta hora. Jaime Mañalich, le quiero dar las gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Gracias. Que tenga una buena jornada. Tú también.